pues damos inicio a un nuevo programa de Antena Geopolítica. Saludar a todos nuestros amigos a lo largo y a lo ancho de este país, también a nuestros amigos en todo el globo. Hoy vamos a estar tratando un tema excepcional que tiene que ver con el ceremonial y protocolo y por supuesto cómo el ceremonial y protocolo impacta en nuestra vida diaria, impacta de alguna manera en el ida y vuelta de nuestra vida, porque por supuesto el ceremonial y protocolo tiene que ver con normas y reglas para evitar accidentes, para volvernos inclusivos, exclusivos, dependiendo, ¿no?, de las ceremonias, dependiendo de las reglas de protocolo. Por ejemplo, la ley de la derecha. ¿Sabemos nosotros de dónde viene esa famosa ley de la derecha? Se dice, por ejemplo, que en las antiguas comunidades chinas el hecho de lanzar una paloma hacia arriba y esto de que si se fuera para la izquierda o para la derecha, hablaba de buenos augurios para esa comunidad. También tenemos el antecedente de que está sentado a la derecha del Padre, nuestra gran religiosidad cristiana que nos marca de alguna manera cuál es y qué tiene que ver con esto de la ley de la derecha. ¿Quién está sentado a la derecha? La persona más importante, el invitado más importante. Tenemos una gran referencia nosotros en nuestro occidente respecto de las normas de protocolo. Y es que el protocolo viene marcado de alguna manera por el Código Romanov o el Codex Romanov, que se cuenta respecto de esto del Código Romanov que fueron notas de cocina de Leonardo da Vinci, este polímata, este gran inventor, científico, filósofo. Leonardo da Vinci grandes pinturas nos ha dejado y también nos ha dejado normas y recetas de cómo sentarnos en una mesa. Convocado por los Sforza en Milán, le dijo a esta corte cómo debían manejarse respecto del ceremonial y el protocolo a la hora de comer. Resulta que en esos grandes banquetes monárquicos llegaba todo el mundo agazapado a comer, a sentarse en la mesa y por supuesto que había que ponerle orden, mucho orden. De repente existían reglas como la de no apoyar la cabeza en la mesa, no limpiar los cubiertos en el vecino, no tirar gallinas o serpientes sobre la mesa, porque claro, uno de los comportamientos que tenían los duques, las condesas allí en esos grandes banquetes comunitarios era el de llegar temprano, porque por supuesto después había que quitar a los otros invitados de la mesa. Estas reglas de ceremonial y del protocolo luego se hicieron y se ampliaron a todo Occidente y pusieron orden. Porque hace un rato decía que tiene que ver con normas de inclusión y exclusión y es porque el ceremonial y el protocolo de alguna manera marcan esta cuestión de apertura hacia la igualdad. Digo, todos los estados, los 193 estados que pertenecen a Naciones Unidas, cuando llegan a un evento, tienen su turno, su tiempo y su lugar en ese gran evento. No hay ningún tipo de exclusión elitista. El ceremonial y protocolo ayuda a ordenar un espacio, los turnos del habla, quién habla primero, el anfitrión después. Y por supuesto, durante todo el programa del día de hoy, que voy a anunciar nuestra grandísima invitada del día de hoy, que es Laura Trigo, que va a estar hablando del ceremonial y el protocolo del té, y vamos a estar charlando acerca de los mitos y de esto que la ceremonia viene a darnos, dicen los filósofos, por ejemplo, Byung Chul Han, que habla de esto de lo comunitario. ¿Y qué pasa con los rituales? ¿Qué hacen los rituales en nuestras vidas, ¿no? Cuando de repente nosotros pensamos en esos rituales como el de poner la mesa, el haber participado, por ejemplo, de la jura en 4º grado. ¿Qué hacen esos grandes símbolos en nuestro comunitario, en nuestra vida diaria? Por supuesto que nos podemos comunicar a través de símbolos, no hace falta hablar cuando estamos frente a un ritual. Eduardo Batule va a estar contándonos acerca de la actualidad política e internacional, porque hay un montón. Tenemos la visita de nuestro presidente en esa gran gira por Europa y los resultados de eso. Y también hay un ceremonia y protocolo muy importante para prestar atención. La visita a Israel va a estar marcada por la entrega de un premio de la Fundación Genese, que es como un premio Nobel que se le va a entregar al presidente Milei. Por otro lado, esto tan importante de lo simbólico que está marcando este presidente, ¿no? El hecho de volverse al judaísmo
y también el acercarse al Muro de los Lamentos y qué ejemplos quiere dar él a través de la simbología y esta revolución cultural que quiere demarcar a lo largo y a lo ancho de Argentina. También vamos a tener nuestra mesa de estudiantes que van a estar hablando de ceremonial y precedencias. Y por supuesto que en programas que se vienen vamos a estar charlando de los colores de las banderas, la posición de las banderas, porque lo internacional demarca también nuestra vida diaria. Una toma de decisión, un gesto en un evento político, en un evento internacional, tiene mucho para decirnos. Así que bueno, ahora voy a dar paso a Eduardo, que nos va a contar acerca de la actualidad internacional de hoy. Así es, Juan. Bueno, para dar paso, digamos, porque este programa no solo cuenta noticias internacionales o conceptos que hacen a la carrera y todo lo que tenemos preparado, ¿no?, en cada programa, sino también tenemos que hablar de actualidad internacional, porque es muy importante que la gente y el público conozca, ¿no?, lo que está pasando a nivel internacional y todo lo que va sucediendo los fines de semana respecto que van acudiendo para llegar a nuestro programa y para poder traerles a ustedes lo más destacado del ámbito internacional, ¿no? Primeramente, bueno, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y lo deportivo, porque son dos términos o dos conceptos que se relacionan totalmente bastante, ¿no?, que pueden tener implicancias y repercusiones, lo que pasa en el ámbito deportivo en relación a lo que pasa en los países. Recordemos, estamos en época de fecha de eliminatorias, donde los países juegan y trascienden, ¿no?, lo eventual de lo deportivo a lo geopolítico, como bien decía. Este fin de semana, más específico el día viernes, se enfrentaron la selección nacional de Bolivia con la selección de Venezuela. Lo que sucedió fue que a Bolivia le tocó, ¿no?, viajar a Venezuela para asistir a jugar ese partido, que ya había tenido problemas porque fue cambiado, ¿no?, de fecha del régimen del día jueves al día viernes a la noche. Pero lo importante acá es que al terminar el partido, la selección de Bolivia no pudo despegar desde Venezuela. Recordemos la dictadura que rige en Venezuela de Nicolás Maduro, que hace que todas las delegaciones extranjeras, ¿no?, que viajen tengan estos problemas, tensiones internas, desacomodos, no puestas de acuerdo entre organismos, aeropuertos, distintas federaciones para hacer de la salida o el ingreso de delegaciones extranjeras algo mucho más fácil al Estado venezolano, ¿no? Recordemos que los jugadores de Bolivia tuvieron que volver al hotel para hacer noche del viernes allí en el hotel, descansar y poder salir el sábado al mediodía, como lo vemos ahí en pantalla. Tuvieron que tomar un avión con gente, ¿no?, distinto, no podían usar su avión privado para volver, cosa que tendrían que haber hecho el viernes a la noche. Y finalmente denuncian de la Federación de Bolivia, bueno, intentos de sabotaje, de hostilidad de parte del régimen de Maduro, aduciendo que había mucho tráfico aéreo, ¿no?, cuando dicen había solo 2 aviones sobrevolando en las pistas y no teníamos inconveniente nosotros, ya que contábamos con todos los papeles, toda la documentación. Esto lo han dicho desde el cuerpo técnico y de las autoridades bolivianas, quien el director técnico había declarado que ellos ya sabían que esto iba a pasar, ¿no?, que habían hablado con las autoridades para que negocien antes, para que los dejen salir fácilmente. Bueno, recordemos que esto se da en la lucha también de la fase deportiva, ¿no?, porque Venezuela y Bolivia están peleando ahí el último puesto de repechaje y justamente mañana Bolivia tiene que recibir a Chile y a Venezuela le conviene que esto le vaya mal, obviamente, a Bolivia para seguir sumando puntos y entrar, ¿no?, como último y aspirar a ese cupo de repechaje para el Mundial. Bueno, recordemos que Bolivia se hace fuerte en su tierra, en la altura, digamos, cuando pasan todas las delegaciones o todos los futbolistas que van a jugar allí y que tienen problemas, ¿no? Recordemos que ahí se hace fuerte y que, bueno, justamente por esto, esta situación que trasciende fronteras y que genera este tipo de intensos desgastes hacia la delegación de Bolivia en este caso, y ya le ha tocado a delegaciones anteriores, ¿no? Y todos los que van a Venezuela, bueno, sufren este tipo de cuestiones. Nosotros tenemos que seguir hablando de lo que pasa en el fútbol y vamos a ver la siguiente noticia. Tenemos que ir a hablar de lo que sucede en el partido que se jugó el día sábado entre Albania y Serbia, ¿no? Dos naciones totalmente europeas que se encuentran en conflicto, obviamente, digamos, recordemos, Albania no reconoce a Serbia y Kosovo desde el 2008, bueno, no es una nación soberana, ¿no?, del Estado serbio, así que tienen estas peleas, digamos, por ejemplo, el hecho de colocar
si vemos ahí, tenemos uno de los videos para ver cómo colocan las banderas, evidentemente la bandera de Albania de manera grande como todas y la de Serbia ahí chiquitita, ¿no? Al fondo, sin visibilidad, para darle problemática y paso a todas estas situaciones que hacen poco visible la situación de lo que pasa en esa región, ¿no? Recordemos que esto viene de la guerra de los Balcanes, de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, distintas situaciones que hacen que a los jugadores, en el hecho de cuando suena el himno serbio directamente, ha sido abucheado, ¿no? Por todo el estadio, no dejando que se escuche. Y los mismos chicos que acompañan a los jugadores, bueno, haciendo la imagen de la albanesa, ¿no? Kosovar, que es un símbolo que trae repercusión, ¿no? En el plano internacional. Y toda esta cuestión, bueno, son todo lo que pasa cuando estas selecciones se enfrentan, cuando juega Kosovo o distintas países chicos, digamos, que tienen implicancia en lo geopolítico y que mucho uno lo ve en lo deportivo, pero no entiende, ¿no? el porqué de todas estas cuestiones. Qué importante que es esto que mencionás, Eduardo, respecto del protocolo, ¿no? Y cómo el ceremonial, por ejemplo, de banderas puede llegar a ocasionar un conflicto interno. Decías esto de la bandera mucho más grande y visibilizar la bandera del equipo contrario que sea levemente más pequeña. Totalmente. Esto de emplazar las banderas de esta manera, todos sabemos, por ejemplo, que en ceremonial y protocolo las banderas tienen que tener un trato igualitario. Solo las posiciones demarcan una cuestión de diferencia respecto de quién es el anfitrión, quién es el invitado, la derecha y la izquierda, o si tenemos muchos países distintos, cómo colocarlos en un estrado. Pero bueno, vamos a charlar un ratito con la mesa de estudiantes, porque algo nos tienen para decir respecto de esto, ¿no? Comunicar esto que están hablando sobre que el error que puede pasar como una mal posición de bandera o la omisión de nombrar a cierto embajador o ciertos errores que podemos tomar como sutilezas hablan mucho en cuanto a la diplomacia, porque no son errores, está todo fríamente calculado y a eso se le llama precedencia. La precedencia es una forma de comunicar respeto, superioridad o jerarquía más que nada. Esto son todas cuestiones políticas. El hecho de olvidarse de poner una silla para cierto embajador nos da mucho a entender. O por ejemplo, quién va a la izquierda, quién va a la derecha del anfitrión. Cosas que podemos ver en nuestra vida cotidiana como en la mesa de Mirta Legrand. Quién se sienta a su derecha o quién se sienta a su izquierda o mientras más lejos estén de ella es porque son menos mediáticos o tienen menos cosas para decir. Esto en la vida política, en las cuestiones de embajadores se puede ver muy reflejado. Sí, es verdad todo lo que vos decís, Elvira, y no es algo actual, no es algo nuevo, sino que viene desde hace mucho. Por ejemplo, si hablamos del Congreso de Viena, que se dio en 1815, una vez derrotado Napoleón Bonaparte, ya se discutía quién iba a entrar primero, si lo llamaban a los emperadores majestuosos o emperadores reales. O sea, siempre estuvo esas discusiones que quizás uno no conoce, pero son detalles muy importantes. Viniendo un poco más para la actualidad, podemos hablar de Biden y Jinping, por ejemplo. Cuando se van a reunir, antes de reunirse hay un comité preparado de ambas potencias para ver cómo van a ir las banderas, qué bandera va a estar más grande, más chica, tienen que estar iguales. El fondo. El fondo, de dónde van a estar las cámaras para ver los planos. Eso es muy importante. O por ejemplo, cuando Trump en 2017... terminó empujando al presidente de Montenegro literalmente en vivo, esto pasó en vivo, lo pueden ver, para salir en primera plana. O sea, son cosas que pasan en vivo y son detalles que visualmente son mensajes, ¿no? Sí. Son mensajes sin lugar a dudas. Demuestran poder, ahí se ve en el video específicamente cómo Donald Trump lo empuja. Y esto puede tomarse como un error o como algo disimulado, pero demuestra mucho y todos lo van a fingir con una sonrisa, pero atrás de esto hay cuestiones políticas severas. O cuando todos vimos ese gran video en el que Donald Trump pasa atrás de un político muy importante de Arabia Saudita y le da una cierta palmadita en la espalda y eso no se hace. Esto lo hace Trump para demostrar poder y que transgrede las reglas. Estos ejemplos que le pasan no suelen ser, hay equivocaciones. Por ejemplo, también suele pasar que uno no presta atención al ver cuando dos embajadores o dos presidentes entran a una habitación, pero lo que nosotros sabemos al investigar esto es que el que va a la derecha tiene mayor rango.
o por ejemplo la cuestión de las banderas, como venían hablando, no es lo mismo que haya un fondo azul a que haya un fondo negro, depende del color de las banderas, que haya un buen contraste. A China siempre le va a convenir que haya un contraste amarillo, por ejemplo, o azul, en cambio Estados Unidos no. Y ahí se ve esta cuestión de, bueno, cuando están en la Asamblea de Naciones Unidas, en qué posición va esta bandera, cuando hay conferencias. Hay muchos ejemplos más que se pueden demostrar, como por ejemplo también pasó en 2022, cuando el presidente de Francia, Macron, se encontró con Putin, obviamente el presidente de Rusia. En plena guerra con Ucrania, en las negociaciones. Y bueno, recordamos esa mesa larga, ¿no? Donde estaba en una punta Putin y en el otro Macron, marcando una diferencia, una lejanía. Quiero decir, con esto los presidentes y los líderes mundiales son conscientes, no es que es casualidad. Ellos son conscientes que el mundo lo está viendo y que cada detalle, cada simbología es un mensaje, ¿no? Es espectacular esto que estamos señalando porque hablamos del ceremonial y el protocolo como normas de cortesía, justamente que vienen a demarcar de alguna forma la igualdad frente a los estados, la igualdad de las personas, también esto de un lugar en la mesa, cómo deben estar sentados. Y por supuesto que cuando se rompen hay una imagen y un simbolismo para mostrar al mundo entero, ¿no? Y si sentamos a una persona en otro lugar, por ejemplo, si es necesario que esa persona se siente al lado del anfitrión, o muchas veces pasa que el dueño de casa, para mostrar una importancia relevante del invitado de honor, lo pone en la mesa en la forma central, ¿no? Lo pone bien en la punta, entonces esto demarca un gran interés para que esa persona marque los destinos de esa mesa. Lo mismo que los saludos, ¿no? Cuando saludamos y demás. Esto de saludar con la mano hacia abajo, la palma hacia arriba, ustedes lo han visto en presidentes a esto. Totalmente. Y también se habló de estos días, ¿no? En cuestión de la visita que hizo el presidente Milei al Papa Francisco, al Papa León, con toda la imagen que hemos visto y bueno, y la postura de ellos, mostrando, ¿no? Los pies abiertos, los brazos, todo ese tipo que expresan emociones, ¿o no? De las personas y que también, ¿no? Es digno para analizar dentro de este marco del protocolo y ceremonial. Totalmente. Hoy tenemos, y vamos a charlar todos aquí en el piso, una invitada especial. Ella es Laura Trigo, es una colega de Relaciones Internacionales. Lo interesante que, además de toda su vida, ¿no? Y todo lo que ha hecho acá en Salta y en otros lugares, por supuesto, me llama mucho la atención su paso por Japón y además de esa ceremonia espectacular que es la ceremonia del té. ¿Qué implica esta gran ceremonia? Vamos a charlar y vamos a preguntar acerca de las implicancias de los rituales, ¿no? Hay mucho hoy de los rituales, cómo se plantan en nuestras vidas, autores y filósofos que dicen que la vida actual se ha terminado en términos de la deshumanización, en términos de los rituales, ya no hay más rituales, ya no participamos de prendidas de fogatas, ya no nos vamos y nos quedamos sentaditos en una mesa a platicar mucho, largo y tendido, porque es una ceremonia esto. Hace un rato mencionaba la ceremonia del 4º grado, cuando juramos todos a la bandera, o cuando de repente vamos a la Guardia de las Estrellas en Salta, esto que tiene que ver con volver a rectificar el poder que tuvo en su momento Güemes y la figura de Güemes, que vamos a estar hablando de Güemes la semana que viene seguramente. Totalmente. Doy paso a Laura. Ella ya está ahí preparada, tiene todo para mostrarnos de la ceremonia. Algunas cositas nos dijo, no todo, porque claro, la ceremonia del té japonés tiene su paciencia, su tiempo. ¿Sí? Los japoneses son muy armoniosos, han demarcado muchas cuestiones ceremoniosas. De hecho, anoche vi una película que tenía vestigios japoneses y me encantaron. Laura, bienvenida. Gracias, Juan Manuel. Gracias a todos los licenciados y estudiantes de Relaciones Internacionales. También a Canal 10, que cobija mi persona por segunda vez. En otra oportunidad los visité también, pero por las cuestiones de mi trabajo. Y hoy es un gusto, la verdad, compartir con ustedes esto que me traje en el alma, en el corazón, después de vivir 15 años en Japón. Yo quería ser diplomática de carrera. Ustedes saben que en Argentina existe el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que es el trampolín por el cual debemos pasar quienes queremos dedicarnos a las relaciones internacionales, formalmente como diplomáticos. Bueno, la vida me llevó a estudiar el idioma japonés. En realidad me gané la beca del gobierno japonés a los 26 años, viajé a Japón y eso, como lo pongo en mi Facebook, cambió mi vida radicalmente. Si algo tengo que destacar es que nunca me imaginé que con tanta disciplina y tanta sencillez
fuera un pueblo que tiene ritos, costumbres tan arraigadas, el modo de hacer las cosas tan arraigadas, que yo tenía que hacer un esfuerzo muy grande para adaptarme a sus costumbres. Y ustedes saben que no hay mejor consejo de que hacen Roma como los romanos. Es decir, si yo iba a vivir bastante tiempo allá, tendría que adaptarme. Y si bien, por ejemplo, mi conexión con los argentinos era aprender y bailar tango, mi conexión con los japoneses fue la ceremonia del té. Y allí es donde aprendí cómo los japoneses se desviven por tratar bien a sus invitados. Esto es súper importante lo que decís, porque si hay algo que aprendí de las reglas, las normas y las costumbres de Japón, con el trato al otro, ¿no? Son muy ceremoniosos a la hora de recibir a un otro, a un invitado. Están cargados de rituales. Así es, porque es un país que piensa más en el todos que en el yo mismo. Es una mentalidad comunitaria, hablando de lo que mencionaba, justamente los ritos, las tradiciones que vienen de las comunidades, y justamente la ceremonia del té viene de China, ¿sí? Pero después Japón se cierra durante la era Meiji por 400 años, vino de China en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y se llama, bueno, la ceremonia del té se llama Sado, el camino del té, o Cha no Yu, el agua para el té. Hay dos formas de decirlo. Yo lo aprendí como Sado, hice 5 años de ceremonia del té. Por supuesto que nos dolerían las rodillas porque se hace, quiero explicar que se hace en una habitación tradicional japonesa, de lo cual destaco el piso de tatami. Habrán visto que es como una esterilla, está dividido en paneles. Esos paneles con el paso del tiempo se humedecen, largan olor o se ponen oscuros. Entonces la gente en Japón los va cambiando. Y tiene la habitación un lugar definido, que es la puerta de entrada, y tiene un lugar privilegiado, que es como que dijéramos, ponemos a nuestro invitado a contemplar un cuadro, que en realidad es una pintura hecha a mano sobre papel de arroz, y un arreglo floral, o sea, lo que ustedes conocen como ikebana. En ese espacio que se llama tokonoma, primero sentamos al invitado. Lo sentamos a contemplar ese espacio, porque generalmente hay como una poesía o una letra de kanji, es decir, las letras, los ideogramas que importaron los japoneses de China, y algunas transformaciones sufrieron, pero menos. Hay una letra escrita muy bellamente con caligrafía japonesa. La ceremonia del té es un arte, no es solo una costumbre y no es solamente una tradición para recibir a los invitados. Hay que estar de rodillas, ¿sí? Seiza se llama, sobre la habitación de tatami y nunca nos levantamos. Es desde la puerta de ingreso hasta que llegamos a la ubicación que nos da el dueño de casa, todo de rodillas, con las manos avanzando. No lo puedo hacer aquí porque me ensuciaría las manos. Creo que hay algunas imágenes que estamos viendo complementarias, porque claro, no le vamos a aparecer acá, pero se va viendo un poco eso, ¿no? Perfecto. Esa es lo que traje aquí. Traje 2 estilos, uno más informal y otro más formal, porque dependiendo de los invitados usábamos uno o el otro. Y estos chaguán, que son para poner matcha, que es ese té verde, que se le hace líquido mediante el agua caliente, que no debe estar más allá de entre 70 y 80 grados de temperatura, es como el mate. Totalmente. A mí me gustó esto de marcar algunas frases que vas diciendo, Laura, que creo que acá con los chicos vamos a ir replicando porque son buenísimas, ¿no? Sí. Una de las principales normas de protocolo que marcan los japoneses, esto del recibimiento a la persona que llega. El invitado tiene que ser honorífico, ¿no? Y se le tiene que dar un lugar de honor. La otra cosa que dijiste es muy importante, es un arte. Atender a otra persona es un arte y debe verse de esa manera, ¿no? El tanto cómo recibir, cómo lo saludo, el tema de las miradas, de los aromas, de las posiciones. Así es. Nosotros en Japón, por ejemplo, no podemos hacer lo que nos pasa aquí muchas veces para un cumpleaños. Muchas veces, y quién no se ha terminado uno de bañar para recibir los invitados.
y manda al hijo o a la hermana o a la abuela a recibir los invitados. Eso allá sería terrible. El que recibe a los invitados es el dueño de casa, la cabeza de ese hogar, su esposa, y luego se presentan los hijos y todos tienen que estar listos, igual que debe estar dispuesta la mesa. Los invitados no ponen la mesa, no lavan los platos, no pagan parte del cumpleaños. Mira, para que vayan aprendiendo los amigos, ¿no? Cuando los invitamos, a tener en cuenta estas cosas, porque muchas veces te pasa, no quiero dar nombres, pero cuando te invitan a un cumpleaños, un asado, te recibe otra persona. Sí, a veces. Los dueños. Bueno, en realidad se puede llevar un presente por parte del invitado. Yo aquí traje lo que es un furoshiki. Yo admiro estas costumbres, porque este furoshiki me pertenece, es decir, es del invitado. Y el invitado va a colocar en su casa, por ejemplo, supongamos que esta bento box, ¿no? La pongo en el medio. Laura, ese te lo dan cuando vos vas a la casa de... No, es todo al revés. Vos te lo tenés tuyo. que... Ah, muy bien, muy bien. Es tuyo, vos lo tenés que tener lavado y bien doblado, es un cuadrado, se puede colocar desde... un bento que vos estás llevando alguna comida para compartir. Qué buena la imagen que nos estás dando, porque digo, vos vas a una casa de un desconocido, pero en el caso de Japón, vos ya llevas una partecita tuya a una ceremonia en donde se comparte este símbolo de integración. Así es, porque también es ecológico, porque el dueño de casa, como va a recibir eso, ellos son muy cuidadosos con la higiene y la limpieza, ¿sí? Es decir, que envuelven las cosas en papeles de distinto tipo. El vinilo es visto como un envoltorio ordinario, el vinilo per se. Generalmente es un papel de arroz y luego una caja y luego el papel de regalo. En este caso, bueno, no llevamos papel de regalo, ya es ambientalmente friendly, o sea, amigable y sostenible, y envolvemos nuestro regalo de esta manera. Acá le hacemos un nudo y llevamos ya sea una botella... Qué bueno esto de destacar de la cultura japonesa el tema de los regalos, ¿no? Porque son grandes regaladores. Sí, ¿No pero es así? tiene una vuelta de tuerca. A ver, contame eso. Cuando a uno le regalan algo es porque lo están agasajando, pero la persona tiene la obligación de hacer una devolución, ¿sí? Por ejemplo, uno va a una ceremonia del té por el cumpleaños de la familia que está... Son familias generalmente, las que hacen ceremonia del té, familias de clase media, media alta, ¿sí? Las familias, digamos, más humildes no pueden tener un lugar como este que expliqué, con piso de tatami, con puertas corredizas, con un tokonoma que sea digno del invitado. Entonces, no voy a invitar a hacer la ceremonia del té a mi monoambiente, ¿sí? Y más si no tiene piso de tatami. Pero hay ceremonias del té más sencillas hoy en día, se han facilitado, digamos, para que todos puedan acceder a la cultura. El té en sí, la matcha, es muy caro, por ejemplo. Y no solamente eso, sino que la fukusa, que es con lo que yo limpio, cada vez que vuelve a mí la taza de té, este cerámico, yo lo debo limpiar. Entonces lo que uso es la fukusa y la voy y rescato de limpiar solo donde mi invitado ha tomado. Todo esto tiene un frente y una parte de atrás. Lo más bonito es para el invitado. Nunca debo tocar el borde con las manos. Tampoco debo usar anillos porque arruino los materiales con los que hago la ceremonia. Entonces se limpia, ¿sí? Y se vuelve a servir el té sin llevarlo a la cocina a lavar. Para mí también es una cuestión de que no vas a invitar a cualquiera un mate. Del mismo modo, en la ceremonia del té no vas a invitarle a cualquiera. Es una ceremonia para aunar, para unir a las personas. Y son aquellas de mucha confianza o invitados nuevos también que uno quiere integrar a tu grupo familiar, a tu
Esto es súper interesante lo que contás, ¿no? Con la referencia de lo que marca un ritual en las sociedades, ¿no? Esto de aunar lo comunitario, el poder sumar al otro, pero también es importante de marcar cuán importante es el invitado, ¿no? El otro. Así Vos me es. contabas respecto de esto de cómo ha quedado abigarrado en esta cultura, ¿no? En Japón, esta ceremonia se sigue haciendo y Se sigue sigue haciendo teniendo un porque sentido. justamente es un regalo para nuestros invitados, es un arte además, no cualquiera usa el kimono porque hay que ir de kimono, yo me tenía que poner kimono en las ocasiones especiales, no de entrenamiento, sino teníamos en el entrenamiento que usar una falda larga, que no se viera más allá del tobillo. La forma de sentarse de los hombres y las mujeres es distinta. Bueno, lo que quiero decir es que no va a desaparecer. Quiero decir que no va a desaparecer porque es la forma de hacer sentir muy bien a un invitado y es además un arte japonés, como Incluso, tocar un instrumento. a pesar de una globalización que impulsa, ¿no?, a las culturas locales a cambiar y a modificar muchas de las pertenencias locales, de referencias simbólicas que nos pertenecen. Así es. Esto en Japón todavía sigue siendo muy fuerte y por supuesto que es un diálogo comunitario entre jóvenes y adultos mayores y Así los es. ancianos que todavía que perdura, ¿no? Es que ellos tienen un respeto por la ancianidad que quizás falta en el mundo occidental. Yo me asombré porque hay trabajo para las personas de más de 70, 60, pueden estar trabajando si están en óptimas condiciones físicas. Bueno, hay una película, pero es occidental, que muestra que un anciano se incorpora a una empresa, es con Robert De Niro, y me hizo acordar a Japón cuando la vi. Algo de la moda, no me acuerdo en estos momentos. Bueno, ellos trabajan, e inclusive después de jubilarse, algunos trabajos comunitarios y otros pagos. Y lo que tienen de bueno es que también tienen costumbres para los negocios, para la política. Por ejemplo, el calendario japonés tiene un adicional al nuestro. Nosotros tenemos el mes, el día, ¿no es cierto? Y los colores para los feriados. Ellos además tienen Ohigara. ¿Qué significa Ohigara? En la semana, 6 de los días son, en cuanto a basados en la posición de la luna, son de mayor o menor fortuna. Normalmente vamos a hacer una boda, vamos a agasajar a alguien cuando es un día Tomobiki o Taiyan, y no lo vamos a hacer cuando son días de menor suerte. Y ese calendario se sigue imprimiendo así hasta el día de hoy. Nadie se casa, nadie celebra en general en un día que la luna está en tal posición que no se supone de buena suerte. Bueno, algo que ha pasado con nosotros, ¿no?, que empezamos a incorporar cuestiones del horóscopo, lo que veo mucho Todo para últimamente, aprender, todo totalmente. el mundo metido con eso del día, en especial el viernes 13, martes 13, si me caso o no me caso, cuánto del signo te incumbe, cuánto te hace ser el signo. Contanos algunas cosas de Japón, Bueno, respecto de la verdad, comunidad internacional. De todo lo que ¿Qué se puede lugar aprender. tiene Japón en el mundo? Japón. Porque son grandes aportantes al desarrollo económico de pequeñas naciones, de países en vías de desarrollo, ¿no? Japón es un país excepcional, primero porque es un conjunto de islas, es un archipiélago. Segundo, porque estuvo encerrado en sí mismo por 400 años. Pero es increíble cómo ellos aprendieron de los extranjeros. Por ejemplo, los automóviles tienen el volante a la derecha porque son basados en el modelo británico. Las cámaras de Nikon, una marca que ustedes conocen muy bien, están basadas en el modelo alemán. Es lo que se llaman, o les decían, copycats. Es decir, que ven una buena idea y se dedican a perfeccionarla con las famosas 5 S, que es el método de Toyota, la multinacional de los automóviles, automotriz. Se dedican a perfeccionar todo lo que les parece que está bien, que está bueno. De la misma manera tienen altísima responsabilidad sobre esos productos que lanzan al mercado. Nosotros no podíamos tirar basura, dejarla como la dejan aquí, no sé, un monitor, un teclado, una heladera, una bicicleta a la vereda. Eso está prohibido. En general, el fabricante de un producto se hace cargo de
el reciclado de ese producto. Es lo que optimiza, digamos, en toda la parte del reciclado, el cuidado ambiental. Están muy Tienen preocupados una por el tema. grandísima conciencia medioambiental, tienen su día verde, Algo para inclusive, aprender, ¿no? Totalmente. Exactamente, su Green Day. Y nos hacían en la empresa, antes de trabajar en la embajada, yo trabajaba en una empresa privada, una multinacional también, nos hacían ir a la playa a recoger la basura. Es decir, que tiene toda empresa la responsabilidad social empresaria y hoy en día están muy vinculados a lo ambiental, a las políticas de sustentabilidad de la producción. El tema de nosotros separamos la basura a veces no, tiramos todo mezclado. Bueno, me gustaría ver un poquito más de Japón en ese sentido en Argentina. No tirábamos basura por las ventanillas de los colectivos, ni botella de Coca-Cola, ni papeles de la nariz, ni de chicles. Todos tenemos bolsillos, camperas, los hombres no llevan cartera, pero hay un saco, hay algo. Bueno, hay que aguantarse un poquito hasta encontrar un tacho de basura. Sí, hay algo para marcar en el programa del día de hoy, que estamos tratando ceremonial y protocolo. Estos son los maestros del ceremonial y el protocolo, los japoneses, ¿no? En tanto el cuidado medioambiental, el tema de la educación, el tema del trato al otro, el tema del posicionamiento internacional. Porque si hay algo para rescatar es que tienen una resiliencia respecto de su toma de decisión en términos internacionales. Así Luego es. de la Segunda Guerra Mundial, contanos esto, Laura, La porque es Segunda Guerra superinteresante. Mundial devastó a Japón. Yo viajé a Hiroshima. Creo que a cualquier ser humano que visite esas ciudades, Nagasaki, Hiroshima, que fue donde tiraron las 2 bombas atómicas los Estados Unidos, para frenar el avance japonés, que era imperial en esa época, recordemos que era un imperio. La verdad que te corren las lágrimas hasta hoy, hay personas con deformaciones por influencia de todo lo que ha sido la contaminación que dejaron las bombas. Después quemaron Tokio, es más, mi ex suegra vivió ese Tokio posguerra quemado y me contaba que lo único que había para comer, por eso ella no me aceptaba cuando yo hacía ensalada de fruta, que le pusiera banana. Por mucho tiempo los japoneses solo, algunos, los más humildes, solo podían comer banana y arroz. Entonces, bueno, algún poco de ballena, que era más barata, no los pescados, no como la sociedad japonesa que conocemos hoy. Japón se levanta cuando depone su poderío militar ante los norteamericanos. Los norteamericanos, MacArthur establece sus bases en Japón, tienen la mayor cantidad de armamento y de bases en el Asia. Japón las tiene, Estados Unidos las tiene en Japón. Por eso se dice, y fueron criticados mucho tiempo, porque en esto de que no querían más guerras y se enarbolaron la bandera de pacifistas. Porque hay una cláusula incluso en la Constitución japonesa, ¿no? De esto exacto. de reflejar la paz respecto a la toma de decisión internacional. Somos neutrales, no nos metemos en ningún conflicto. Pero es algo que ustedes conocen, el poder del dinero. Y Japón maneja la política a través de la ayuda internacional. Son muy inteligentes. La ODA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la agencia JICA, que muchos conocen porque ha becado personas argentinas, médicos, profesionales de distinto tipo, Nikkeis, familiares de japoneses que viven en Argentina. Y ahí te quiero parar un poquito, sí. pero para continuar charlando y demás, porque el relacionamiento de Argentina con Japón tiene una larga trayectoria, ¿no? ¿Y nos podés contar un poquito? Sí. Es el país de Latinoamérica con mayor historia en relación bilateral internacional con el Asia, es Argentina-Japón. No existe otro país latinoamericano que tenga esa historia con un país asiático. Y por ese lado también como podemos aprender de todo lo que tiene, ¿no?, Japón para traernos a nosotros, y te lleva un poco por el lado de la educación, ¿no?, del idioma, más que nada japonés. Vos como profesora del Centro de Idiomas de la UCASAL, acá en Salta, contanos un poquito cómo fue esa experiencia y cómo es la recepción, ¿no?, del salteño para con el idioma japonés. Fue hermosa la experiencia que tuve en UCASAL, enseñando en el Centro de Idiomas de la universidad.
Hoy en día sé que no hay un curso con una profesora que enseñe o un profesor que enseñe presencialmente. Fue única la recepción de los alumnos de UCASAL, arquitectos, estudiantes de comercio exterior, estudiantes de idiomas. Fue increíble. Me siguieron a full. Es más, cuando tuve que renunciar por la pandemia y a cuidar a mi madre, fue muy doloroso no poder continuar con el siguiente nivel, porque al menos yo hubiera deseado tener esa continuidad. De todos modos, nunca es tarde para retomar algunas iniciativas que están buenas. Y teniendo en cuenta esto del posicionamiento estratégico de nuestro presidente Milei, que es el alineamiento hacia Estados Unidos, ver a su aliado central, que es Japón. De hecho, nosotros en Argentina, con esta tradición de llevar la educación a la máxima excelencia a nivel mundial, porque se nos conoce a los argentinos por esto, también llevarlo al máximo nivel en términos de desarrollo económico, y creo que Japón tiene que seguir siendo un aliado estratégico. No sé si la mesa de estudiantes tiene preguntas, me imagino que miles, miles. Sí, un montón. La verdad que el tema es muy lindo, la experiencia que nos estás contando es muy buena, y cómo vos con tu mirada de licenciada en Relaciones Internacionales, cómo entendías también esa cultura, ¿no? ¿Vos cómo fuiste recibida allá en Japón? Como mujer, como argentina, vos dijiste que había, si bien, una buena relación entre Argentina y Japón, pero culturalmente, socialmente más que nada, ¿cómo fuiste recibida? Sí, no se olviden de que Argentina era conocida por Maradona en ese entonces, y además era conocida porque el expresidente Perón les regaló 2 submarinos para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya de por sí, el tener cantidad de años de relaciones bilaterales, el tener embajada, ¿sí?, ubicada en el centro de Tokio, en uno de los lugares más bonitos que se llama Asabu, el tener esta admiración por el fútbol argentino, el amor que los japoneses le tienen al tango argentino, y recibir una becaria del gobierno japonés, yo no podría decir que fuera mejor la recepción. Es una sociedad machista, sí, cabe decirlo. La mujer camina 2 pasos atrás del varón en la calle. Hoy en día ya no, pero en esa época, cuando yo me instalé en Japón, seguía sucediendo. De todos modos, al aprender el idioma, entendí mucho más sus tonos, que no eran de enojo o no eran de desprecio o para hacerme a menos, sino que eran jocosos, por ejemplo. Al principio yo pensé que eran de un tenor de disminuirme, pero no, todo lo contrario. Al entender el idioma pude entender que estaban muy a gusto conmigo. Sí, y tenemos una última pregunta. Queríamos saber si los japoneses están conscientes de que no todo el mundo tiene como todo este ceremonial y protocolo tanto como ellos. O sea, ¿ellos van afuera y esperan que los reciban igual o...? No. Los japoneses son grandes viajeros del mundo. Yo he visto tienen Globetrotter, la revista Globetrotter la tienen de cada ciudad y país del mundo. Las librerías siguen siendo un lugar muy concurrido, a pesar de que son países muy tecnologizados. Las librerías los libros siguen siendo un tesoro para ellos. Y lo que quiero decir es que no, lo único que mantengan, por favor, cuando tengan a un japonés de cuna japonés, ¿sí?, que no sea un descendiente argentino o latino, mantengan la distancia del toque o del contacto físico, ¿sí? No besos, no dar la mano si no te la extienden. Ellos tienen 3 reverencias, 15 grados, 30 grados, 45 grados. Eso marca una especie de jerarquía, el tema del saludo y la inclinación, ¿no? Así es, a más inclinación es más senpai o superior a uno la persona que uno tiene. Es buenísimo esto que marcás, porque de hecho, si bien hay una distancia que nosotros los latinoamericanos la evadimos de alguna manera porque somos de abrazar, del beso y de todo esto, Japón no por eso deja de ser muy cordial. Yo he tenido colegas y compañeros japoneses en la Universidad Nacional de Rosario y el trato con ellos ha sido excepcional, de una marcada cordialidad, de hermandad, fraternos y todo. No los podía tocar, pero sí había todo lo demás. Sí. Voy a tratar un ratito de pasar por 3 o 4 temas que nos quedaron de la actualidad internacional con Eduardo, que nos va a contar, nos va a cerrar y nos vamos a despedir todos.
juntos de Laura y vamos a hacer un gran Agradecerle a Laura, cierre ¿no? hoy del programa que estuvo hermoso. Yo me quedaría años, me faltan más horas de programa, ¿eh? Agradecerle a Laura primeramente por el espacio, porque bueno, son temas muy importantes, ¿no? Cada vez hay más comunidad de estos países acá en Salta y conocer todas estas cuestiones es totalmente importante, ¿no? Para la sociedad salteña saber cómo tratar con las distintas comunidades que van llegando a nuestra provincia. Nosotros vamos a seguir hablando de temas internacionales, como bien decía Juan, y tenemos que hablar porque este fin de semana en Estados Unidos hay revueltos, ¿no? Hay revuelos entre California, Estados Unidos, México, tema de las fronteras, cuestiones migratorias. Bueno, ¿qué está pasando actualmente? El día viernes por la noche hubo 7 redadas migratorias de la Policía Nacional para con lo que está sucediendo, ¿no? Vemos ahí como inmigrantes indocumentados, algunos acusados mexicanos con máscaras, están irrumpiendo California, rompiendo todo, como ven ahí en su imagen, por esta cuestión de que Donald Trump cada vez especifica más los temas para migración, para restricción de visados, para entrar a los Estados Unidos, las diferencias con el famoso sueño americano y todo lo que se le vende a los extranjeros para intentar acudir a este gran país, ¿no? Pero estos son los resultados que tenemos por ahora. Lamentablemente es una lucha entre lo que es republicanismo, demócratas, policía, gobiernos de un lado, el presidente que tiene el poder del ejercicio público, controla parte del Senado, parte de la Cámara de Representantes también, y que toda esta situación lo esmera para continuar, ¿no? Con esta política de visados, de continuar restringiendo la situación. Recordemos que, por ejemplo, hay personas enmascaradas que acuden a estas marchas o a romper la vía pública o a desordenar, digamos, la situación que se vive actualmente en California. Bueno, esto ha quedado prohibido totalmente. A partir de ahora las personas tienen que tener caras descubiertas, ¿no? Para saber quiénes son los problemáticos y, bueno, ir avanzando con toda esta situación. Hay que estar muy atentos porque cada país en relación a Estados Unidos tiene diferentes etapas para ingresar al país, para visitar y bueno, todo esto se da a conocer en lo que está viviendo, ¿no? Actualmente el gobierno republicano con toda la situación de las distintas repercusiones que tiene. Y cambiamos de tema por último y nos vamos a hablar de Rusia, Ucrania, porque hay que seguir hablando de esta cuestión. La guerra continúa, recordemos que también están los tratados de negociaciones, las famosas mesas de paz donde intercambian prisioneros, acuerdan pequeños arreglos para continuar, digamos, pero en el plano de lo militar la guerra continúa. Y semanas anteriores venía contando en este programa y en el noticiero también hemos hablado de este tema. Ucrania ha realizado la famosa operación Telaraña, ¿no? Que había sido el envío de drones contra equipación militar, contra aeronaves del ejército ruso, desmembrando así la situación que tiene Rusia a su nivel, a su poderío nuclear, militar. Y que obviamente Rusia no se iba a quedar con los brazos cruzados, no iba a devolver esta situación. Estábamos esperando, bueno, finalmente este fin de semana ha llegado, Rusia ha hecho lo mismo, ¿no? Ha atacado también con drones a territorio ucraniano, a distintas cuestiones, a aeronaves, a equipos militares también que ha sufrido bajas, ¿no? Le ha sumado esta cuestión de drones, aeronaves militares, drones nucleares y distintas cuestiones que hacen que merme un poco la situación militar, ¿no? De lo que es Ucrania y bueno, continuar esa lucha en el plano de la guerra, del plano militar, pero finalmente han llegado a un acuerdo para el intercambio de prisioneros. Recordemos, han hablado entre las dos partes, han negociado personas menores, totalmente gente que es menor de edad, que va a ser en etapas, ¿no? Este intercambio de prisioneros entre Ucrania, Rusia, que van volviendo a territorio ucraniano, habían sido cautivados por el ejército ruso. Y bueno, esta cuestión de que continúan, ¿no? Arreglos por un lado, pero por el otro lado complicaciones para llegar a un acuerdo, porque Rusia sigue firme en lo que pide a nivel militar y Ucrania quiere una reunión, ¿no? Entre Vladimir Putin, Donald Trump y el mismo presidente ucraniano, algo a lo que Putin se ha negado totalmente y que bueno, continúan las negociaciones en las mesas, tanto en Estambul, el mismo papado ha ofrecido para estos tipos de negociaciones, para llevar a cabo estos acuerdos y bueno, ver de una vez por todas cómo Putin puede llegar, ¿no? a lograr esta mesa de acuerdo, a reunirse con el presidente ucraniano y a poner fin a esta guerra que ya lleva 3 años y medio. Seguimos viendo esta cuestión de que la geopolítica muestra territorio y poder, ¿no?
Totalmente. muestra de alguna manera este gran concepto que Protocolo, marcaron en algún momento. soft power. Sí, soft power, Hard protocolo, power. la forma de tratarse y esta cuestión de que el Estado es un fenómeno territorial. Ahora nos queda despedirnos un poco de esto que nos da ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Me despido de Elvira Totalmente. Zavalía, de Santino Jándula, mi gran invitada Laura Trigo, Eduardo Gracias. Batule, que hacemos Antena Geopolítica. Contanos, hacenos llegar tu pregunta. Allá atrás nos ayudan personas también, licenciados en Relaciones Internacionales, Steffi Renault, que hoy nos está acompañando para darnos algunos tips. No sabemos manejar todo, ¿no? Y tenemos que aprender, por supuesto. Un gran Agradecer. saludo a nuestros colegas y amigos japoneses que seguramente nos van a ver. ¿Por qué no? Así que nos despedimos. Esto fue Antena Geopolítica. Hasta la semana que viene.